Bienvenidos. El tema que vamos a tratar ahora supera lo puntual, es decir, tiene mayores implicaciones de si se establece o no la castración química para violadores que han tenido sentencia ejecutoriada en firme. Es decir, que según la justicia claramente lo son y merecen una pena. Esta sería un castigo, si se quiere, adicional. Aquí está en juego la posición de la Corte Constitucional que el Ejecutivo cada rato mide y presiona, a ver si sigue siendo lo mismo de dogmática y correísta que era, como demostró ser en múltiples casos del pasado, en donde los derechos de los delincuentes son sagrados y los derechos de los inocentes no existen. Bueno, ahora entran en conflicto, si se quieren, los dos derechos. Supuestamente están atentando con los derechos del violador, que una vez que ha cumplido su pena, tiene derecho a rehabilitarse, pues, a reinsertarse socialmente. Ya veremos si médicamente es posible, jurídicamente eso no existe en este país, aunque así debería ser, por el un lado. Y por el otro, ¿qué pasa cuando la víctima sobrevive? ¿Qué ocurre si muere? Bueno, es otra cosa, hay una pena agravada para eso. Pero, ¿qué hacemos con esta Corte Constitucional que sistemáticamente, ante todas las extremas presiones del Ejecutivo y salidas de línea inclusive, con más términos o temas de la materia que debería ser una reforma, y en otros claramente cuando algunas disposiciones constitucionales no lo permiten, el Ejecutivo les dice, permítanlo. ¿Y saben por qué además? Porque esta Corte se permitió sentarse en la Constitución cuando a ellos les pareció. Cuando les pareció que el matrimonio no era entre hombre y mujer, como dice la Constitución, el Código Civil, para no citar la Biblia, adelante. Cuando les pareció que la vida no se debía respetar desde la concepción, adelante. Sí, ahora bueno, ¿no? Cuando les pareció que Guillermo Lazo debía ser enjuiciado políticamente por mínima verosimilitud, adelante. Y ustedes ya se imaginan cuál es el desenlace de este choque de trenes. Pero empecemos por recordar con Joel Vanegas de Coavisa. ¿A qué se refería el Ejecutivo con su propuesta? El presidente de la República, Daniel Noboa, envió a la Corte Constitucional una propuesta de reforma para tomar acciones en contra de los condenados por violación sexual. El primer mandatario plantea que sean sometidos a castración química y que se cree un registro confidencial de los sentenciados por delitos sexuales. La castración química no es una cirugía, consiste en la administración de medicamentos para disminuir el deseo sexual y la testosterona. Su efecto desaparece si se interrumpe el tratamiento. Sobre el registro de violadores, la propuesta del presidente contempla que solo el sentenciado pueda solicitar esa información. Esta iniciativa surge luego de la denuncia presentada en contra del asambleísta del correísmo, Santiago Díaz, acusado de violar a una niña de 12 años. Ahora la Corte Constitucional deberá analizar si el proyecto del Ejecutivo restringe o no derechos y si cabe la vía de reforma parcial. Si el dictamen es favorable, pasará a la Asamblea para tramitarse en 2 debates. Si se aprueba, la decisión final la tomará la ciudadanía en las urnas. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ser Full Claro te conviene a full. Contrata Full Internet fibra óptica de 550 megabits. Que incluye más entretenimiento o punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos. Y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Vivamos en armonía con la naturaleza. Ambienza, construyendo hogares que respetan el planeta. Ya tenemos un antecedente. Vamos ahora a una de las tantas reacciones. La del profesor David Cordero, entrevistado por La Posta, que concluye que esto es más un asunto de poder.
La violación es un asunto de poder. Alguien que no puede tener una erección por una castración química o alguien que tiene disminución de líbido por la castración química, no es alguien que va a dejar de violar o de agredir sexualmente, va a buscar otras maneras de hacerlo, porque eso realmente no está atacando al problema. La castración química se inventa, se desarrolla como un tratamiento al cáncer de próstata. Es un tratamiento médico. Ningún tratamiento médico puede ser impuesto a una persona si es que no existe consentimiento. En varios países lo que se ha hecho es poner la castración química como un incentivo para disminuir el número de años, por ejemplo, de una persona que ha cometido un delito de violación, que es diferente porque podríamos discutir si tiene o no voluntad cuando le dicen va a estar 22 años o 15. Claro. Ok, pero en todo caso es voluntario, se tiene que consentir. Y esa es la norma internacional. La población va a pensar que vamos a estar seguros con este tipo de medidas y no es verdad. Y nuestras hijas siguen estando en riesgo porque no se atacan los verdaderos problemas del país. Nadie ha dicho que vamos a estar seguros de un tipo de medidas. Quizá un poco más seguros. Una. Dos, claro que esto no soluciona el problema. ¿Qué soluciona el problema? Una sociedad justa, igualitaria, con igualdad de oportunidades. ¿A dónde? Suecia, por ejemplo. Y como no soluciona el problema, no hay que atacar el efecto. Pobrecito, él es víctima de una sociedad injusta, de un hogar disfuncional y quizá de una violación, cuando también fue menor. Y la otra implicación es jurídica. Bueno, por eso está aquí un penalista, el doctor Julio César Cueva. Y está aquí una psiquiatra, la doctora Julieta Zañay. Con los dos vamos a absolver las principales inquietudes de este polémico tema que además el Ejecutivo plantea, ya van a ver con la propuesta que hace a la Corte Constitucional, que se debata a nivel general. Nos apoyarán en eso desde exteriores Janine Cruz y Rafael Ollarte. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches. Aquí a lo que me refería. Dice, la presente solicitud busca que la magistratura efectúe el control previo en un primer momento, es decir, lo que se llama control de constitucionalidad, de reforma parcial a la Constitución que se presenta, Es decir, desde luego plantean la motivación de la reforma y los términos de lo que proponen reformar. Pero están diciendo, esto es correcto, esto no va contra la Constitución, esto no restringe derechos, la vía que hemos propuesta es la que cabe. Ya. Respecto a los antecedentes de mis invitados, más que conocidos, súper reconocidos, para que entiendan el por qué están aquí, la doctora Julieta Zañay es máster en neuropsicología y neuroeducación, magíster en adiccionología, tiene un posgrado de psiquiatría y salud mental, doctor en medicina y cirugía, docente, etc. Doctora, bienvenida, gracias por concurrir. Primero, ¿qué es un violador? Segundo, ¿cuál es la diferencia entre un violador y un pedófilo? Tercero, ¿un violador puede dejar de serlo con la castración química? Para comenzar. Bueno, el violador puede ser una persona situacional o circunstancial, es decir, que se aprovecha de la circunstancia para abusar de los niños o las niñas. Y aquí se tiene que analizar bien qué tipo de parafilia tiene este violador.
¿no? Parafilia Hablamos es parafilia, enfermedades o trastornos sexuales. ¿Ya? Hagamos la diferencia entre pedofilia y pederastia. En la pedofilia está el impulso, el pensamiento repetitivo de abusar. Y el pederasta ya acciona. De hecho, se intentó despenalizar este tema y fue muy debatible, ¿no? Porque la ONU emitió una orden en donde pedía que se dejara de criminalizar la pedofilia, y ahí surgieron varios grupos en Londres, como el MAP, Minor Attracted Person, que piden despenalizar la pedofilia porque lo consideran que es un trastorno. Pero en mi experiencia, Carlos, la diferencia entre el pedófilo y el pederasta no la hay. Yo los he atendido. Yo he tenido esa clase de pacientes y no hay. Es un hilo muy invisible. Okay. Casi la mayoría de ellos tienen una personalidad sádica, calculadora, trabajan cerca de las escuelas, de las iglesias, se casan a propósito con madres solteras. Estos son misógenos, es decir, odian a las mujeres, calculan para perpetrar su acto. O sea, estas personas no tienen ninguna mínima culpa ni remordimiento. Así que esta ley de la castración hacia los violadores posiblemente no sea la solución completa, pero le apuesto que los está disuadiendo en este momento y que los está haciendo pensar. Ok, así dice alguien que ha tratado a víctimas también, supongo, así como victimarios. Ok. En el caso de Julio César Cueva, también más que conocido, reconocido, es abogado, doctor en Derecho Constitucional, magíster en Derecho Procesal, magíster en Derecho Penal, magíster en Litigación Oral, magíster en Criminalística y Ciencias Forenses, abogado litigante, entre otras cosas. Bienvenido, doctor. Gracias, buenas noches. Desde una perspectiva de penalista, ¿qué es un violador? ¿Qué tipo de penas se le aplican? ¿Y cuán susceptible es de rehabilitarse? En mi experiencia, a ver, un violador es una persona que contra el consentimiento de alguien o en razón de la edad de alguien, porque hay edades bajo las cuales no se considera que el consentimiento es válido para evitar que la conducta sea punible, ¿verdad? Ataca sexualmente a una persona, ¿verdad? Penetrándola, porque lo contrario hablamos de otro tipo de delitos. Tiene que haber una penetración parcial o total con un miembro viril o con algún objeto. La ley es clara respecto de eso. ¿Okay? Si es que son o no rehabilitables, yo pienso que este no es un delincuente común, porque en mi opinión él no puede contener el impulso de violar a una persona. Yo he visto entrevistas en los Estados Unidos donde hay gente que tiene años en la cárcel, en hospitales psiquiátricos, y ellos dicen, si a mí me dejan ir, yo vuelvo a violar porque yo no puedo contener el impulso, no depende de mí. ¿Y qué problema tenemos en el Estado? Que un sistema que supuestamente es rehabilitador, usted no tiene un programa integral de salud mental en las cárceles, y usted le da al que roba el mismo tratamiento que al que viola, y los mandan a hacer cosas para que algún día tengan trabajo, pero es que el violador no le dice violé porque no tenía trabajo, eso le dice el que roba. De tal manera que yo pienso que el Ecuador no está haciendo una rehabilitación. Esta gente tampoco es rehabilitable y por lo tanto hay que tener unas medidas que permitan reducir en la medida de lo posible que estos señores vuelvan a atacar a sus víctimas, porque algún día van a salir libres, eso es otra cosa. Gracias por sentar sus premisas fundamentales para comenzar. Qué complejo, qué claro y qué apasionante. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a Su Manera. Estamos también en Extreme, que es canal 15 de Vito TVO o 709, para quienes prefieran alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión, solo en Manaví señal abierta como canal 9. Además de eso, María Clara Triviño Martínez. Gracias a RTV estamos en todas las cableras, eso quiere decir que usted nos puede ver a través de DirecTV canal 177, CNT canal 12, TV Cable canal 69, Claro TV canal 30, Cable Unión canal 9. Se unen a esta hora a través de estas cableras para ver nuestro programa 40.000 hogares. Carlos. 10.000 más aproximadamente por las radios que nos retransmiten, Centro 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, Candela, pero con K, no con C, 89.3 FM, Manaví. La Bonita del centro del país, igual frecuencia, 89.3 FM. Desde Riobamba para Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo, y en Quito, 101.9
90.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. María Clara. El penalista Pablo Encalada cree que simplemente hay un afán político en la reforma que estamos analizando y que de ser así, esto sería muy grave. Dio una entrevista y tenemos un extracto de Radio Sucesos. Mi opinión sobre esto no es qué está bien o qué está mal, qué me gusta o qué no. Mi opinión sobre ese tema de la castración química es que nuestra Corte Constitucional y la Corte Interamericana se han pronunciado en un sentido de oponerse a estas reformas. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Puede pasar que lo vayan a negar. Entonces no pasa solo por, viene a ser solo una declaración populista. Porque yo digo, si es que le vamos a proponer a la gente, decapitar, ¿no es cierto?, a quien viole, o pena de muerte para los sicarios, la gente va a estar feliz. La pregunta es, ¿podemos hacerlo? No, no podemos. Entonces, estamos jugando con los intereses de la gente. Vuelvo al penalista antes de volver a la psiquiatra, dije bien, o psicóloga, ¿cuál de las dos? A la psiquiatra, Julieta Zañay. Por lo que dice allí Pablo Encalada, por el hecho de que hayan los precedentes que él citó, da igual, ¿debería desistirse de plantear una reforma así, previendo que si la Corte sigue en esa línea, por cualquier razón les dirá que no? A ver, hay que entender algo. La Corte está vinculada por dos situaciones que son unas que la Corte no puede obviar. Por un lado la Constitución y por otro lado los convenios internacionales en materia de derechos humanos que el Ecuador ha firmado. Perdón, yo ya mencioné al principio que obvia la Constitución, no le da la gana, doctor. De acuerdo, Carlos. O sea, se la pasa por el forro de los cojones, perdónenme la expresión. Imagínense que la Corte diga, estoy harta de las críticas, ¿saben qué? Hagan lo que ustedes quieran con la Constitución. ¿Saben qué problema tenemos? Que el Ecuador como Estado, olvídese la Corte, el Ecuador como Estado ha suscrito una serie de convenios internacionales en materia de derechos humanos. Por los cuales nadie le ha reclamado cuando la Corte ha fallado contra esos convenios. Le van a tocar la puerta y le van a decir, vea, vamos a hacer algo. Yo lo voy a poner a usted como Estado ecuatoriano en una lista negra de personas, de estados que no cumplen con materia de derechos humanos. Entonces ahí usted empieza a hacer la lista. FMI, BID, CAF, todo se cierra, el mundo se cierra para usted. La Corte se preocupará más de eso entonces, no, de ver que no contraríe los tratados. Entre otras cosas, son las dos cosas que tiene que analizar. De ver que no contraríe la Constitución no le importaba. No, las dos cosas tiene que hacer. Pero ojo, en este caso específico, yo creo que la pelea no la tiene perdida el presidente. Ya vamos a ir a eso, pero es un ratito. Vamos a la parte médica otra vez. Sí. Ok, usted dijo algo que me sorprendió, que va contra la tendencia general, que esto no disuade al delincuente de volver a delinquir. Usted dijo que son mentalidades calculadoras, que esta cuestión es compulsiva, que esto obedece a un impulso que no puede controlar. ¿Cuál es el origen de eso entonces? Bueno, se han encontrado que hay alteraciones en el funcionamiento cerebral de ellos, ¿no? Y hay diferentes tipos de pedófilos también. Hay unos que tienen preferencia para niñas de cierta edad, por ejemplo, de 10 a 12 años son los heteropedófilos. Los que tienen preferencia para niños se llaman los homospedófilos y los pedófilos bisexuales para ambos. Ellos tienen preferencias incluso. Pero no va lo que usted dijo al final contra lo que me acaba de decir. Usted dijo al final que esto algunos los va a disuadir. A disuadir en su ego. ¿Que usted sabe por qué dice eso? Sí, a disuadir en su ego, porque yo sí los he atendido. Imagínate, no es como dijo el anterior panelista, que el tratamiento solamente baja la libido y queda el impulso. No, hay diferentes tipos de esquemas. Hay el esquema, el que se usa para cáncer de la próstata, que es caro, muy caro, cada semestre $800. Hay otro tratamiento neuroendocrino, es decir, neuroquímico y endocrino, en donde hace que se disminuya la testosterona a nivel cerebral, por lo tanto no hay agresividad. Entonces, a estas personas se les da un seguimiento a largo plazo y sí, puede ser reversible, pero quedan las secuelas a largo plazo como la disminución de los testículos, la disfunción eréctil, ginecomastia, y por eso en algunos países se lo propone para que baje su condena y que ellos mismos accedan a la castración voluntaria. Usted me dijo algo más, que usted cree de los casos que ha tratado, que ve que sí los va a frenar. Sí, en su ego. ¿Qué quiere decir eso? Ellos son muy calculadores, Carlos, ellos planifican lo que van a hacer. ¿Lo harán menos, pero lo harán mejor? No, que tal vez como ven las leyes que están más duras en el país,
quizás se detengan o busquen ayuda. Yo he tenido pacientes pedófilos, pederastas, que han sido obligados por las familias porque ellos los han encontrado con la pornografía infantil, con el internet profundo, los han visto husmeando a sus hijas, a sus hermanas. He tenido pacientes que voluntariamente me han pedido de la castración química y lo he hecho, tengo la experiencia en esto, porque hay otra diferencia entre el pedófilo y el TOC de pedofilia. Fíjate, la persona que tiene TOC, trastorno obsesivo compulsivo, con el tema de pedofilia, él no quiere ser pedófilo, él sufre, él llora y él es el que pide ayuda. Y he tenido la experiencia de darle medicamentos a estas personas y que se encuentran muy bien. Pero el pederasta es un psicópata, es un sádico. Es decir, volviendo, primero completemos lo suyo, cuando yo lo interrumpí, doctor. Usted decía que la Corte Constitucional posiblemente tome otra vía, ¿qué sería? La Corte, el presidente lo ha planteado bien porque hay una palabra ahí que falta, que es importante, que le deja abierta la puerta a la Corte, en mi opinión, y es que no dice que es obligatoria. La Corte puede decir, yo modulo su planteamiento y creo que si usted lo pone en calidad de que la ley pueda o la reforma pueda contemplar la posibilidad de que sea algo voluntario. O según las categorías que acaba de describir la doctora. Porque no son categorías uniformes, no todos los violadores son iguales, ¿verdad? El tratamiento debe ser individual. Ok. Es un poco más complicado, pero si la ley dice algo que ya lo dijo alguien que salió anteriormente. Mire, la pena por violación es 19 a 22 años. Yo le voy a dar 15, pero usted se tiene que someter voluntariamente a este procedimiento. Y tiene que haber un seguimiento y además usted se compromete y le queda prohibido, que es algo que no contemplan y que habrá que poner en las leyes. Usted no puede dar clases, no puede estar en parques, en jardines de infantes, en colegios, y hay una serie de condiciones que donde usted las viola, y no solo hay un incumplimiento de la orden judicial, sino que además regresa a la cárcel a cumplir la pena que se ahorró, más un incremento. Eso pudiera la Corte decirlo y permitir que lo propuesto por el presidente sea constitucionalmente viable. Pero jamás lo va a poder hacer sin un consentimiento informado. ¿Por qué? Porque está constitucionalmente prohibido, primero. Y segundo, la dignidad humana no solo es parte de nuestra Constitución, es la esencia, la base de los derechos humanos a nivel universal. ¿Qué está constitucionalmente prohibido? Que no hay un consentimiento informado en todo lo que tenga que ver con tratamientos médicos de salud. ¿Tiene dignidad humana un monstruo de ese tipo? El solo hecho de ser humano se lo concede. Ya. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, dos constitucionalistas, Rafael Ollarte vía Zoom y José Chalco, sobre la castración química de violadores con sentencia ejecutoriada. Oportuna y justa es la propuesta de castración química de violadores. No asegura detener su violencia sexual y peor, reintegrarlo a la sociedad. Simplemente es un castigo mayor, aunque el beneficio real se daría con su aislamiento total. Ser Full Claro te conviene a full. Contrata Full Internet fibra óptica de 550 megabits, que incluye más entretenimiento o punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. Nuestras urbanizaciones están diseñadas con amplias áreas verdes, árboles nativos y espacios que respetan la naturaleza. Ambienza sembró 15.000 árboles, cumpliendo la meta de 9 metros cuadrados de área verde por habitante establecida por la OMS. Un compromiso real con la sostenibilidad. En Ambienza no solo construimos casas, también construimos futuro, equilibrio y bienestar. El compromiso de Ambienza con el planeta es parte de cada proyecto que desarrollamos. En Ambienza contamos con certificaciones EDGE por optimizar hasta un 40% el consumo de agua y energía. Además usamos concreto ecológico Ecopack de Holcim y materiales responsables con el planeta. Vivamos en armonía con la naturaleza. Ambienza, construyendo hogares que respetan el planeta. Bienvenido a nuestra clase Business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados. Y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides.
Vera a su manera, crítico e independiente. Es más apasionante el programa cuando no estamos al aire y cuando estamos al aire. Estábamos discutiendo con nuestros invitados algunas aristas del tema que estamos tratando. ¿Me avisan si están listos con Rafael Ollarte adentro o si lo dejamos para el próximo bloque? ¿Está bien? Ok. Antes, permítanme recordarles que nos pueden seguir para el reprise por OnePlus, que es canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen. CNT, Extreme, Claro TV. En Zapping somos canal 41. Entiendo que todavía estamos al aire en el periódico digital Ecuador en Vivo, que publica un resumen en su portada principal o página de noticias. Doctor Rafael Ollarte, bienvenido. Esta mañana disfruté y escuché completa su entrevista con Miguel Rivadeneira. ¿Cuál sería un planteamiento inteligente de un constitucionalista para contraponer lo que la Corte fácilmente podrá arguir que la Constitución prohíbe, es decir, regresión de derechos? Y en este caso no se puede aplicar ni siquiera, o no se podría aplicar ni siquiera a violadores con sentencia firme ejecutoriada. Institucionalmente, sino que simplemente se les va a aplicar a estas gentes que han sido condenados con sentencias ejecutoriadas, es decir, agotados absolutamente todos los recursos, como una medida accesoria a la pena privativa de libertad y con la finalidad de prevenir la reincidencia, bajarles el nivel hormonal para que no sientan deseo sexual y que por lo tanto se evite la posibilidad de que vuelvan a cometer esta clase de ilícitos. Entonces debe quedar claro de que ese procedimiento, a diferencia de lo que ha dicho apresuradamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no implica en lo absoluto tortura o pena inhumana, cruel o degradante. Es decir, no se incurre en ninguna prohibición respecto de las sanciones que no se pueden imponer según la Constitución ecuatoriana y según el derecho internacional. Respecto del registro de violadores, hay que tener presente que la Corte ya tuvo un pronunciamiento en el año 2019 frente a una objeción de inconstitucionalidad planteada por Lenín Moreno. Y la Corte indicó en ese caso que el registro de violadores hacía algunas cosas. Primero, que era estigmatizante. Y segundo, que era una medida desproporcionada, toda vez que cuando el reo cumple la pena, se entiende que se ha rehabilitado. Bueno, una cosa es que la Constitución y la Convención Americana indican que la pena privativa de libertad tiene por fin la rehabilitación del reo, y otra cosa es que eso ocurra efectivamente en todos los casos. Porque si eso fuese así, no existiría la reincidencia, en primer lugar. En segundo lugar, ese registro no puede ser tachado de estigmatizante, toda vez que no es de carácter público. Es, como dice el proyecto, confidencial. Razón por la cual, si una persona condenada con sentencia firme se va a reinsertar en sociedad, usted no puede arriesgar a un grupo vulnerable y con derechos prevalentes como son los menores a que ocurra una reincidencia en esos casos. Esas son dos cosas a las cuales hay que convencerle a la Corte. Una, para que revise su descriterio del año 2019, y otra para que no caiga en la confusión de la Comisión Interamericana de creer que una castración química es una tortura. Gracias. De paso, la Constitución permite la tortura. Sí, permite la justicia indígena. ¿Qué hace la justicia indígena? Tortura. Eso de azotarlos con látigo, con ortiga atrás, arrastrarlos, humillarlos, hacerlos pasear en calzoncillos, en el calzón o en sostén, por el pueblo en el cual supuestamente han delinquido, ¿qué es? Tortura. Ahí está bien, ¿no? Porque es la justicia indígena. Clap, clap, clap. El doctor Julio César Cueva también es penalista, yo olvidaba eso. También es constitucionalista, tiene un doctorado en Derecho Constitucional. Esto que acabamos de revisar termina siendo que hay un conflicto entre la no regresión de derechos del delincuente que ya pagó su pena, que estuvo 22 años en la cárcel, y para remate ahora lo quieren someter a la castración química una vez que lo sueltan libre, o los derechos progresivos que deben tener las víctimas reales y potenciales. Es decir, o estar aisladas o estar aseguradas de que un tipo así, a pesar de lo que aquí se ha dicho, nunca más, de lo que usted explicó,
nunca más cometerá un acto de violencia sexual que no solamente se puede ejecutar con la penetración vía pene. A ver, hay un conflicto entre muchísimos derechos, es que no solamente son dos derechos. El consentimiento informado, el derecho a la integridad física, psíquica, sexual, la no discriminación. ¿Pero cuál prevalece? ¿No dice la Constitución que los derechos de los niños, niñas y adolescentes son por encima de los demás? La Constitución también dice que todos los derechos son de igual jerarquía. Entonces, por eso es que la Corte tiene que hacer un análisis de ponderación. A pesar de que hace esa aclaración de que los derechos de niños, niñas y adolescentes están por sobre los de los demás. Sí, la Corte tiene que hacer en todos los casos que no es evidente. Entonces no son de igual jerarquía, pues. Son de igual jerarquía y justamente... No cuando la Constitución dice lo que acabo de citar. Son en abstracto de igual jerarquía. Cuando se produce un caso concreto de conflicto de derechos, la Corte analiza en ese caso concreto, como sería este, cuál derecho prevalece sobre el otro en ese caso concreto. En ese caso teórico concreto, en la propuesta del presidente es lo que va a tener que analizar. ¿Cómo debería pronunciarse la Corte en este caso concreto? Creería que la Corte pudiera decir para conciliar ambos derechos, que tienen que estar vigentes ambos, ¿verdad? Esto es viable en la medida en que la persona lo consienta para que tenga, y eso en caso de que fuera una sentencia constitucional sería una constitucionalidad condicionada, es decir, se interpreta de esta manera para que tenga valor constitucional y sea aplicable, que es lo que probablemente puede hacer en algunos de los casos de estas leyes que están demandadas, es decir, esto sigue vigente, ¿verdad? Y en la medida en que usted lo interprete y lo aplique de esta manera, ¿ok? Si no lo aplica de esta manera, entonces es inconstitucional. Y la Corte, por eso decía, el presidente no la tiene perdida. Puede decir, señor, va, pero en la medida en que no sea obligatorio. Usted ofrézcale algún beneficio a cambio de que él consienta. Y si él consiente, hágalo, sin ningún problema. Y sálvala, y va a la reforma, ¿verdad? Y el presidente tiene lo que el presidente ha propuesto. Al victimario hay que preguntarle, ¿estás de acuerdo con que te pongamos una serie de farmacéuticos que vayan a impedirte seguir victimando? ¿No es un derecho de la sociedad imponérselo? ¿Sabes qué? O te sujetas a la castración química o no gozas de la libertad. Se acabó la historia. Bueno, es que justamente si no se somete, lo que va a ocurrir es que va a estar privado de la libertad de forma integral, es decir, va a cumplir su pena completa. Yo lo que te voy a ofrecer es un incentivo. Ok. María Clara le tiene sobre eso, de lo que vi algunas preguntas al final, por lo cual no me quiero anticipar. Volvamos a la parte médica. El Ejecutivo, en su exposición de motivos, deja claro que en la mayoría de casos, estos violadores, después de ser liberados y cumplir su sentencia, de lo que analizan en otros países, vuelven a delinquir. Y que en muy pocos casos se regeneran o se reinsertan socialmente. ¿Eso es así? Diría que ninguno. No son rehabilitables. No son rehabilitables. Y voy a hablarle de Juanito para que piensen en los derechos de las víctimas. Juanito, que me dijo en el consultorio que quería quemar su escuela porque su profesor le dijo que nadie lo amaba, que nadie lo quería en su familia y lo penetró analmente en el baño. Y está libre, bien campante, trabajando en una escuela porque su madre no tiene para pagar un abogado, porque así es la justicia de este país. Entonces, ¿quién piensa en los derechos de Juanito? ¿Quién piensa en los derechos de cualquier mujer abusada en la niñez y que ahora de adulta tiene que acudir a una consulta por un trauma, por un efecto postraumático? ¿Quién piensa en los derechos? Es decir, extendiendo al universo total la proyección de los casos que usted ha analizado. Se necesita algo radical, se necesita algo que disuada por lo menos a estas personas que están cerca de lugares y precisamente buscan a los niños estar muy cerca, se necesita disuadirlos de alguna manera. Creo que solo el hecho de esta noticia ya los está haciendo pensar. Porque la teoría penal dice que no se disuade, que la pena más dura o drástica no evita que el delincuente reincida si está libre o vuelva a delinquir si sale de la cárcel. Pero por eso están los medicamentos. Los medicamentos no son solo para bajar la libido, también son para disminuir la agresión, el impulso que tienen ellos, para controlar precisamente ese impulso que ellos tienen, porque su corteza prefrontal no funciona de la manera que funciona entre nosotros que pensamos en consecuencias. Entonces precisamente hay medicamentos no solamente para disminuir la libido, sino también para cortar los impulsos y disminuir la agresión, disminuyendo la testosterona. Okay. María Clara. El doctor Chalco llamó al departamento jurídico a hacer bien la tarea cuando examinó la propuesta de reforma constitucional que estamos tratando, pues en otros aspectos de su planteamiento hablan de enmienda. Esto lo dijo en entrevista en I99 Radio. La castración química, yo creo que ni siquiera necesitaba reformar la Constitución para ese fin, déjeme decirle.
Yo creo que bastaba y sobraba con reformar el Código Orgánico Integral Penal, porque eso no es ni tortura, ni trato inhumano, ni cruel, ni degradante. Pero yo sí espero que el presidente lo tome con la seriedad suficiente este tema y que no sea solamente una respuesta política. Yo ya he leído el documento que circula de lo que ha enviado a la Corte y no lo veo muy bien enviado. En una sección habla de enmienda y en otra sección habla de reforma. Son dos trámites distintos. El equipo jurídico tiene que ser más riguroso con el país. Yo no voy a ser la persona que corrija César Chalco, peor si esta es la materia de su especialidad. Pero cuando hablan de reforma, se refieren al cambio de la Constitución. Cuando hablan de enmienda, ¿ya?, se refieren a otra cosa, a la publicación reservada o a la difusión restringida de un registro de violadores. Dice 21, por su parte, el registro previsto en la enmienda no tiene carácter sancionador y constituye la imposición. Detalle. Es decir, que a mi juicio no se da esa aparente contradicción, pero tomen en cuenta su opinión, no la mía. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, dos mujeres hablan y opinan sobre el mismo tema. Caroline Leavitt, secretaria de prensa del presidente Donald Trump, y Janine Cruz, vía Zoom, que hizo una propuesta muy severa en el 2017. Oportuna y justa es la propuesta de castración química a violadores. No asegura detener su violencia sexual y peor, reintegrarlo a la sociedad. Simplemente es un castigo mayor, aunque el beneficio real se daría con su aislamiento total. El esfuerzo de miles de colaboradores hace posible conectar a millones de ecuatorianos cada día. A nivel nacional, contribuimos activamente al desarrollo laboral en Ecuador, ofreciendo oportunidades de crecimiento para nuestros colaboradores. Estamos presentes en todo el país, llevando nuestra cobertura a miles de ecuatorianos. Porque nuestro servicio es el corazón de la empresa y nuestros valores y el compromiso de nuestra gente es lo que nos impulsa a ir más lejos. Como parte de nuestra estrategia corporativa, fortalecemos una cultura organizacional centrada en las personas, promoviendo su desarrollo, bienestar y desempeño en un ambiente profesional justo, inclusivo y competitivo. Desde un entorno laboral saludable y colaborativo, juntos trabajamos para cortar la brecha digital, llevando más oportunidades, más tecnología y más desarrollo a todo el país. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Top Terra. Ubicación y rentabilidad en macrolotes para centros comerciales, bodegas, urbanizaciones o fábricas. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Varias opciones sin cerrarse a una sola zona o propietario. Top Terra. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso y les recordamos que en Estados Unidos la señal de Macro Digital Televisión usted las puede ver a través de la aplicación Roku y Pluto TV. En ella se conectan entre 12 y 15,000 hogares para ver nuestro programa a esa hora. En España, en cambio, nos puede ver a través de Hispasat en el canal 21. Y tenemos reprise en New York a las 7 de la mañana, en Ecuador a las 8 de la mañana y en España a las 2 de la tarde. Ahora, retomando el tema de la noche, vemos que la secretaria de prensa del presidente Trump se opuso recientemente a la castración química en menores, pero con asuntos que tengan que ver con el cambio de sexo. Cabe recordarlo, puesto que algunos han tergiversado el contexto, el momento también a propósito de esta declaración que veremos a continuación.
Ha apelado la Corte que no se puede usar castración química y lo hizo también el estado de Tennessee. Obviamente esta es una administración muy fuerte y que cree que la minoría de niños no deberían ser sujetos a la castración química ni a mutilación. Esta es una posición fuerte del mandato del presidente Trump, que está de acuerdo con lo que la Corte Suprema acaba de fallar, y apoyamos los esfuerzos de Tennessee porque los niños no sean afectados de esta manera. Celebramos que la Corte esté del lado de los niños inocentes de América y no de los proponentes de otro tipo. ¿A cuenta de qué venía esto? En algún momento se permitía la castración química en ese estado, en Tennessee, en Estados Unidos, para los niños que quieran cambiar de sexo antes de llegar a la mayoría de edad de los 18 años. El gobierno impugnó eso, el estado de Tennessee, la Corte Suprema lo aprobó y, como ven, la administración de Trump, a través de su secretaria de prensa, que sí sabe hablar, improvisar y responder de muchos temas como portavoz, contestó. Doctora, esto me lleva a averiguarle lo que también le preguntaba en la pausa un rato. ¿Qué hace a un violador? ¿Nace o durante el decurso de su formación o deformación se hace? Se han encontrado en imágenes del cerebro que tienen disfunciones a nivel de un área que se llama núcleo accumbens, donde está el placer. Hay una disfunción, y la amígdala. Es decir, la amígdala cerebral genera impulsos y es la que nos habla de las amenazas o de las consecuencias. Ellos no tienen esa conexión. Se han encontrado estas disfunciones cerebrales. Alguna vez en uno de estos violadores seriales se trató de operarlo y de extirparle la amígdala cerebral, pero cuando se habló libre volvió a reincidir. Es decir, que es bien complejo de conocer el origen de estas personas. Sin embargo, se ha demostrado que tienen trastornos de personalidad, y que hay diferencias entre ellos. Algunos son sádicos, otros son represivos. Unos buscan el amor del niño, incluso se inventa de que es el niño que lo está seduciendo, y el sádico, en cambio, busca ejercer control, busca agredir a la víctima, usa tácticas para calcular y tener a la víctima cerca. Entonces hay muchas diferencias, hay subtipos de pedófilos. Es decir, ¿se nace con esa propensión y según la formación que tenga se acentúa o se atenúa? Después del COVID se demostró que hubo un aumento del 25% de adicción a la pornografía, lo cual incrementó también las denuncias de abusos sexuales, se relacionó, hubo un estudio en donde relacionó el aumento del consumo de pornografía y de la internet profunda con las denuncias por violación. Hay 70.000 violaciones por año según la última estadística en el Ecuador, la mayoría de ellas son menores de edad. Y por eso le consulto, doctor, si el texto que propone reformar en la Constitución el Ejecutivo, el artículo 393, es adecuado en el evento de que lo apruebe la Corte Constitucional. Para garantizar una convivencia pacífica, ahí comienza la premisa equivocada. Para garantizar mayores niveles de seguridad, diría yo, esto no va a garantizar una convivencia pacífica. Perdón, el que tiene que comentar es usted, no yo, disculpe. La Asamblea Nacional, a través de la ley, implementará un mecanismo de castración química para personas que tengan sentencia condenatoria ejecutoriada por el delito sexual de violación, así como contemplará la creación de un registro de aquellas personas con sentencia condenatoria ejecutoriada de carácter confidencial, con la finalidad de prevenir su participación en actividades que los vinculen con niñas, niños y adolescentes. Yo creo que tal vez el artículo es el equivocado, porque ahí más que de convivencia pacífica o de seguridad, lo que tenía que hablar era para garantizar los derechos de niñas, niñas y adolescentes a una vida libre de violencia y garantizar su integridad sexual, física. Entonces era otra la redacción, ¿verdad? Pero en todo caso, repito, creo que lo va a poder salvar si es que la Corte lo condiciona a que haya un consentimiento informado. Y ojo, yo no me estoy inventando esto. Perú tiene desde el 2016 al 2024 8 proyectos de ley respecto de esto, y no ha podido hacer aprobar uno. Lo acaba de pasar uno recientemente la presidenta Dina Boluarte, y también se lo negaron. Sí. Bueno, en todo caso, hasta el 2024 eran 8, y no han podido hacerlo. ¿Por qué? Porque empieza el análisis. Esto no es un tema solo constitucional, tiene que ver con salud, tiene que ver con bioética, ¿verdad? Y tiene que ver con los convenios internacionales, porque, por ejemplo, en Perú ya tiene una mala experiencia. Algo parecido ocurrió con 270.000 indígenas, en donde no hubo un consentimiento informado porque las engañaron, haciéndoles creer que las estaban vacunando cuando realmente las estaban inmunizando para que no queden embarazadas. Y el Perú está al borde de una condena por eso. Cierto. A propósito de esto y de este registro reservado de violadores, que fue un planteamiento que en algún momento levantó
Janine Cruz, bienvenida, gracias por esperarnos. En el 2017, si no me equivoco, ese fue el año, usted planteó un juicio político a Augusto Espinosa, ex ministro de Educación de Correa, porque había permitido la impunidad en decenas de violaciones a niños que se detectaron en varios colegios públicos, sobre todo aquí en Guayaquil. Lo recuerdo muy bien, lo denuncié, lo que hacía este fulano, para no usar una palabra más gruesa, es pasar los profesores de un colegio a otro colegio y san se acabó. ¿Qué fue lo que usted específicamente en esa época propuso, en ese juicio político? ¿Qué descubrió y llegó a aprobar? Estimado Carlos, qué gusto saludarte desde la bella provincia de Loja. Efectivamente, en el año 2017 presenté un juicio político en contra del exministro de Educación, Augusto Espinosa, por omisión frente a su responsabilidad de presentar los protocolos para prevenir, erradicar las violencias sexuales dentro del centro educativo. ¿Qué presentamos aquí? Recopilamos más de 1000 casos de abusos sexuales en los centros educativos. Lamentablemente, el blindaje, la omisión del gobierno de aquel entonces no permitió dar oídos a las víctimas. Por eso yo he sido muy crítica de la postura de el asambleísta Patiño, porque ahora se rasgan las vestiduras señalando que le da pena de cómo han atacado al asambleísta Veloz, sin olvidarse que ellos fueron, su grupo político, quien blindó las 1000 violaciones de abusos sexuales. 30 casos explícitamente se presentó y claro, nos llama la atención cómo ellos lograron blindar y hoy lamentablemente esas víctimas encontraron silencio por parte de esta asamblea que blindaba al ex ministro de Educación y que fungía como asambleísta en aquel entonces. Exacto. Por eso lo pusieron en la lista cuando terminó la gestión del ministro de Educación, como han hecho con muchos truanes y delincuentes ahora. María Clara. Cuando volvamos en el siguiente bloque, la opinión de otros dos constitucionalistas. Hablamos de Ismael Quintana, favorable a la reforma, y André Benavides, contrario a ella. Oportuna y justa es la propuesta de castración química a violadores. No asegura detener su violencia sexual y peor reintegrarlo a la sociedad. Simplemente es un castigo mayor, aunque el beneficio real se daría con su aislamiento total. Ser Full Claro te conviene a full. Contrata full internet fibra óptica de 550 megabits, que incluye más entretenimiento o punto Wi-Fi. Todo por $20 más impuestos y llévate gratis 10 gigas en tu plan móvil. Contrátalo hoy y paga siempre lo mismo. Cámbiate a Claro, te conviene full. Bienvenido a nuestra clase business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque algunos necesitamos estar siempre conectados. Y otros preferimos desconectar y olvidarnos del mundo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros que necesitas darte un gusto. Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos de regreso nuevamente y les recuerdo que nos encontramos en los estudios del canal 24/7. Eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme, TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Ahora, retomando el tema de la noche, tenemos a Ismael Quintana, que sostiene que la reforma es positiva, pero que no requiere un cambio constitucional. Tenemos un extracto de Notimundo.
yo en principio estoy de acuerdo con la propuesta, se lo debo decir. No creo que la castración química, y algún médico seguramente nos podrá explicar, este tema trasciende al campo del derecho y creo que hay que debatirlo también desde el plano de la medicina. Yo no creo que suponga un conflicto con la Constitución, en el sentido de que, usted sabe, la Constitución en el artículo 66, número 3, prohíbe el sometimiento a penas o tratos inhumanos, crueles y degradantes, además de la pena de muerte. Pero lo que tenemos claro es que en Ecuador está proscrita la pena de muerte, pero no está proscrita este tipo de penas, ¿no? Pero en el año 2019 ya se presentó una propuesta de reforma constitucional para establecer la cadena perpetua para aquellos casos en los cuales se cometen delitos de violación. Creo que el presidente tuitea desde la emoción política. El presidente tiene que enviar la propuesta a la Corte Constitucional y la Corte, conforme el 443 de la Constitución, tendrá que determinar si esa propuesta es canalizable por la vía que el presidente está sugiriendo, que es la vía de la reforma parcial. Por otro lado, el constitucionalista André Benavides dijo en Radio Suceso que en cambio abundan motivos para oponerse a la castración química de violadores con sentencia ejecutoriada. Escuchémoslo. No conozco así, como decir, datos reales sobre si esto ha incidido en la reducción de los índices de violencia sexual. Pero aquí lo que estamos viendo es un agravamiento de una pena. Entonces, bajo esta misma lógica, endureciendo las penas, ¿usted garantiza de que no se van a cometer delitos? No necesariamente. Esperemos que sea en realidad una propuesta bien pensada, más allá de lo que pasó la semana pasada en la Asamblea Nacional. De un asambleísta que ha violentado presuntamente a una menor. Uno no sabe si la castración química es al momento de la imposición de la pena privativa de libertad, si es posterior a la pena privativa de libertad, cuánto tiempo durará, de dónde saldrán los recursos para imponer esta sanción, porque el tema de castración química no es que cuesta $10, por si acaso también. Entonces es un procedimiento que también tiene su costo. Entonces tal vez por ahí también podría irse la Corte Constitucional. Lo cual me lleva a preguntarle, doctor Julio César Cueva, ¿en verdad una reforma al COI bastaría? ¿No hay que irse hasta la reforma constitucional, por lo que decía Ismael Quintana, que este tipo de penas no están prohibidas? Necesita usted tocar la Constitución por una simple razón. Usted le va a inyectar algo a alguien contra su voluntad, usted requiere el consentimiento informado, y el consentimiento informado está constitucionalmente protegido. ¿Y si se incorpora esa inyección o ese fármaco, ese químico, como parte de la condena, negociando, como usted decía, una reducción en los tiempos de reclusión? Sí, señor. ¿Por qué? Porque la palabra clave aquí es el consentimiento. Si yo digo, señor juez, consiento en que se me trate con esto cuando cumpla la pena, a cambio de que usted me reduzca el 25, 20, 30%, ya no hay ni siquiera un problema constitucional. Perdón, ni siquiera así. Yo no voy a ser de legislador, pero como recibí clases 3 años, a veces creo que entiendo su materia. Perdone también el abuso de confianza y la falta de respeto. No, por favor. Ya. Y si el artículo dice, la condena por tal y cual cosa será de 22 años, XYZ, si el violador no consiente en que una vez libre se someta a esto, y hasta de 12 años si una vez libre acepta someterse a esto. No, es al revés, porque en ese momento, con la reacción que usted sugiere, viola el consentimiento. De hecho, cuando si el legislador le dice, hay una discusión, si el legislador le dice, son 22 años, pero si te sometes, te lo dejo en 15, también se puede discutir que el consentimiento, porque lo estoy haciendo casi que coaccionado, porque si no te vas 22 años preso. Lo estoy presionando y lo estoy induciendo. Exactamente, okay. Pero lo que la reforma debe decir es, la pena será, como actualmente es, de 19 a 22 años. Podrá reducirse hasta en un 20% si es que libre y voluntariamente consiente someterse a algún tratamiento. Okay. Entonces, a mí me dan la elección. Yo voy y le digo, señor juez, estoy dispuesto a acogerme al inciso tal, y el juez le impone las condiciones. Y condiciones que deberían ser no solo esto, sino que jamás en la vida pueda estar cerca de un centro educativo, de un parque, o sea, son muchísimas cosas más.
Y esto requiere también una reforma que, por ejemplo, en cuanto al registro, yo tenga, así como yo quiero ser funcionario público, tengo que ir a buscar a la Contraloría que diga que no le debo al Estado, al Ministerio del Trabajo que diga que soy susceptible de ser funcionario público, yo debería ser obligatorio para todos estos centros el que me pidan a mí el documento para que no debe decir que soy o no violador, simplemente que estoy habilitado para ser contratado en un colegio. Y eso sirve para inscribirlo en el Ministerio de Trabajo, sin lo cual no puedo inscribir el contrato y sin lo cual se sanciona la institución. Lo otro, doctora, en el caso que hemos analizado, en los que usted ha examinado y la estadística mundial que hay, si un mínimo porcentaje se rehabilita o se recupera y un máximo porcentaje reincide, no es lo aconsejable, inclusive para países desarrollados. La cadena perpetua, la reclusión permanente de por vida, ya verán si en un instituto para enfermos mentales o en una cárcel común. Sí, la castración química definitivamente no es un tratamiento único, debe ser multifactorial. Además, llevado por especialistas, urólogos, endocrinólogos, psiquiatras forenses, lo que te va a llevar a tener cárceles psiquiátricas. Esto no es de hacer, porque ni siquiera los profesionales tenemos tanta experiencia en esto. Yo he atendido unos pocos en toda mi vida profesional. Máximo habré atendido a 5 personas con esta situación. Entonces es el momento de formar profesionales, de modernizarnos en cuanto al sistema judicial. Además, recordemos una cosa, todo violador tiene su propia condena apenas mete un pie dentro de la cárcel. María Clara. Cuando volvamos, mis preguntas para nuestros invitados, recordándoles que deben de ser respondidas en términos de sí o no, y el comentario de nuestro director Carlos Vera. Oportuna y justa es la propuesta de castración química a violadores. No asegura detener su violencia sexual y peor, reintegrarlo a la sociedad. Simplemente es un castigo mayor, aunque el beneficio real se daría con su aislamiento total. Nacemos con un impulso que nos mueve hacia adelante. Ese sentimiento de que algo nos espera. Y con esa seguridad dimos nuestro primer paso. Porque sabemos que las metas no son el final. Y cuando des ese siguiente paso, estaremos ahí. Vamos, sigamos creyendo, transformándonos para el futuro y creciendo juntos. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Nuestras urbanizaciones están diseñadas con amplias áreas verdes, árboles nativos y espacios que respetan la naturaleza. Ambienza sembró 15.000 árboles, cumpliendo la meta de 9 metros cuadrados de área verde por habitante establecida por la OMS. Un compromiso real con la sostenibilidad. En Ambienza no solo construimos casas, también construimos futuro, equilibrio y bienestar. El compromiso de Ambienza con el planeta es parte de cada proyecto que desarrollamos. En Ambienza contamos con certificaciones EDGE por optimizar hasta un 40% el consumo de agua y energía. Además, usamos concreto ecológico Ecopack de Holcim y materiales responsables con el planeta. Vivamos en armonía con la naturaleza. Ambienza, construyendo hogares que respetan el planeta. El esfuerzo de miles de colaboradores hace posible conectar a millones de ecuatorianos cada día. A nivel nacional, contribuimos activamente al desarrollo laboral en Ecuador, ofreciendo oportunidades de crecimiento para nuestros colaboradores. Estamos presentes en todo el país, llevando nuestra cobertura a miles de ecuatorianos. Porque nuestro servicio es el corazón de la empresa y nuestros valores y el compromiso de nuestra gente es lo que nos impulsa a ir más lejos. Como parte de nuestra estrategia corporativa, fortalecemos una cultura organizacional centrada en las personas, promoviendo su desarrollo, bienestar y desempeño en un ambiente profesional justo, inclusivo y competitivo. Desde un entorno laboral saludable y colaborativo, juntos trabajamos para cortar la brecha digital, llevando más oportunidades, más tecnología y más desarrollo a todo el país. Vera a su manera, crítico e independiente. Lo mejor del programa es lo que viene con las preguntas finales de María Clara Tridiño para completar lo que apenas hemos comenzado a allanar. Es un camino muy largo, muy necesario, en el cual volveremos con frecuencia. María Clara.
Gracias, Carlos. Precisamente corresponden las preguntas para nuestros invitados, recordándoles que deben de ser respondidas en términos de sí o no. Las primeras preguntas son para el doctor Julio César Cueva. Número 1. A su juicio, doctor, ¿la violación de un menor es un delito menos grave que un asesinato, sí o no? No. La segunda, ¿debería retomarse un registro reservado de violadores con sentencia ejecutoriada para enviarlo a instituciones o sectores donde tengan menores y ellos pretendan ubicarse, sí o no? Sí. La tercera y última para usted. Ya se sabe que la pena no disuade al delincuente de reincidir si queda libre, tampoco a los que están libres de delinquir, y que este es un Estado que no tiene posibilidades de rehabilitar a nadie. En esos casos, ¿tiene sentido considerar una cadena perpetua en establecimientos psiquiátricos, sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Ahora las preguntas corresponden a la doctora Julieta Sagniay. La primera para usted, doctora. ¿La mayoría de violadores es inevitablemente un enfermo irrecuperable, sí o no? Sí. La segunda, una persona recuperada médicamente o clínicamente o técnicamente con el hábito o la compulsión de violar, ¿puede en algún momento reincidir, sí o no? Sí. La tercera y última, un niño, niña o adolescente que ha sido violado, ¿jamás supera sus traumas durante su vida, sí o no? Sí. Muchísimas gracias. Carlos. Mil gracias a mis invitados. Mi opinión la escucharon ustedes suficiente al iniciar el programa. María Clara. El día de mañana, como siempre, a las 22 horas estaremos tratando aquí temas importantes. Nuestro invitado será Juan David Jiménez, ministro de Deporte, para analizar todas las reformas que están impulsando desde el gobierno en la Asamblea, precisamente con la nueva ley del deporte. Por ahora, gracias por su gentil compañía y que pasen buenas noches. A su manera. Llegó gracias al auspicio de Clase Business, donde cada persona es un mundo. Air Europa, tú decides. Top Terra. Nos especializamos en macrolotes. Informes en la página web top-terra.com o Instagram @topterra. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Juntos trabajamos para cortar la brecha digital, llevando más oportunidades, más tecnología y más desarrollo a todo el país. Banco Bolivariano, 45 años. Eres lo que nos mueve. Vivamos en armonía con la naturaleza. Ambienza, construyendo hogares que respetan el planeta.